Buenos días, hermanos. Es el primer día del Señor del 2026. Me da gusto estar con ustedes. Me da gusto verlos contentos. No sé si ya se pesaron y el gozo se va. Todavía falta el 6 de Reyes, ¿verdad? La rosca, y ahí ahora sí ya nos comprometemos. Pura lechuga para reponernos. Bien. Siendo este el primer día del Señor de este año, vamos a estudiar nuevamente sobre la palabra de Dios. Empezamos a estudiar sobre la palabra de Dios escrita, específicamente la Biblia. Estamos estudiando los medios ordinarios de gracia, donde el principal de ellos es la palabra de Dios. Y tenemos dos formas de accesar la palabra de Dios, ¿verdad? De forma audible en la predicación y de forma escrita en la Biblia, cuando la leemos. La semana pasada vimos que una de las razones principales por las que hay tanto falso maestro y que a muchos falsos maestros les va muy bien es precisamente porque la gente no tiene conocimiento de Dios. Es entendible, perfectamente entendible de alguien que viene a Cristo por primera vez, ¿verdad? Y no conoce nada acerca de la Escritura. El problema no son ellos, porque ahí no hay forma de defenderte, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que era mejor que le pusieran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar que hacer tropezar uno de esos pequeños, ¿verdad? Ellos no tienen un punto de partida, no tienen un punto de comparación, no tienen experiencia y pueden ser presas fáciles. El problema son los que ya son cristianos, ya tienen tiempo caminando en las cosas de Dios y aún así no tienen conocimiento de Dios. Vimos que cada persona te dice quién es Dios y cómo es Dios en base a lo que ellos piensan de lo que otros dicen, ¿verdad? No es un conocimiento que ellos obtuvieron, se basa en lo que otras personas dicen. Y quién sabe si es cierto lo que escucharon. Y uno de los más grandes beneficios al leer la palabra de Dios escrita es el conocimiento de Dios. Y en eso nos enfocamos. Por eso dijimos que en cuanto al conocimiento de Dios, lo primero que hay que aclarar es la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios se refiere a que no podemos comprender completamente, de forma total y exhaustiva a Dios, porque lo infinito no cabe en lo finito, ¿verdad? En nuestra mente. Sin embargo, eso no significa que no podemos saber nada acerca de Dios. Claro que podemos saber mucho sobre Dios, pero no podemos conocerlo todo de forma exhaustiva. Y Dios, que trasciende el universo, el tiempo, el espacio, todo lo que hay, se revela a sí mismo en términos que podamos comprender. Por eso en la Biblia encontramos el lenguaje antropomórfico, donde Dios habla de sí mismo o se describe a Dios como si fuese un hombre, ¿verdad? Dice que sus ojos vigilan las naciones, la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, pelearé contra vosotros con mano alzada y brazo fuerte, etc. Pero Dios no tiene ni ojos, ni boca, ni brazos. Pero esa descripción nos permite entender algo sobre Dios y es muy útil. Sin embargo, también vimos que no siempre podemos describir a Dios en algo similar a nosotros. Por eso tenemos que recurrir a otras formas. Y en la Biblia encuentras que se habla de Dios vía negación, es decir, diciendo lo que no es. Ejemplo, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. No estamos diciendo lo que es, sino lo que no es, vía negación. Vía eminencia decimos lo que es, pero en su máxima expresión. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Y vía afirmación, aunque nosotros no seamos así, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es perfecto. Entonces, entendiendo esto, cuando leemos la Biblia debemos empezar a crearnos un criterio acerca de quién es Dios. Claro que conforme avance el tiempo, nuestro criterio debe ir haciéndose cada vez más preciso, más detallado, porque vamos conociendo más a Dios. Y en la Biblia también nos habla sobre el carácter y la naturaleza de Dios, y vimos los atributos divinos, ¿verdad?, mencionados en la Biblia. Por lo tanto, conocer a Dios mediante la Escritura es una de las mayores gracias que recibimos y es fundamental para poder crecer en santidad. Si no sabemos cómo es Dios, la Biblia dice que seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Si no sabemos cómo es Dios, creemos cualquier cosa que nos digan acerca de Dios y no tenemos punto de comparación. Si no conocemos cada vez más a Dios, no vemos con más claridad nuestro pecado, porque lo que nos imaginamos de Dios tiende a parecerse a nosotros. Y si nos comparamos contra esa imagen que nosotros hacemos de nosotros mismos, no nos vemos tan mal. Pero si profundizamos en el conocimiento de Dios y se percibe más claramente su santidad y su perfección, más claro es nuestro pecado, más clara es nuestra necesidad,
por lo tanto, tenemos más potencial para crecer en santidad. Ahora, eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a enfocarnos también en la palabra de Dios. Antes de estudiar que se debe de leer, se debe meditar, tenemos que ver por qué creemos en la Biblia y un poco con un sentido apologético, ¿verdad? Cuando tú hablas de la Biblia, las personas dicen muchas cosas acerca de la Biblia, hablan de la Biblia también no porque ellos hayan investigado, sino porque lo han escuchado, y sobre todo en videos de TikTok, siempre me topo personas que me dicen cosas, no, es que en TikTok vi, es que en TikTok esto y en TikTok lo otro. Sí, ese es el problema, que mucha gente sin conocimiento, sin preparación, habla y la gente que lo escucha le cree porque no tiene un punto de referencia. Entonces, no le hagas mucho caso a TikTok, ¿verdad? Sería una falacia decir que todo lo que TikTok dice es falso, ¿verdad? Solamente porque está en TikTok. Pero si tú escuchas a una persona hablar, no le creas solamente porque lo dice, no lo creas porque dice que la mayoría piensa o la mayoría dice, no le creas porque dijo que un estudio lo confirma. Esas son las cosas que casi todo cree cuando dicen, un estudio confirma esto, pero no te dicen cuál estudio, ni cuándo se hizo, ni quién lo hizo, entonces no es creíble, ¿verdad? Tiene que haber argumentos. Entonces, cuando vamos a la Escritura y hablamos sobre la Biblia y tenemos que leer la Biblia, una de las preguntas que surge es ¿por qué le crees a la Biblia? ¿Por qué le crees a la Biblia? Y más que nosotros, a ojos de muchas otras personas, somos bien exagerados con la Biblia, ¿verdad? Para todo queremos usar la Biblia, para todo. Y no muchas veces nos han dicho, es que no todo es Biblia. Claro que no todo es Biblia en el sentido de que no vas a encontrar información en la Biblia para cosas contemporáneas, ¿verdad? Pero la Biblia es la regla de fe y práctica para la vida cristiana. Y creemos eso y hay que entender por qué lo creemos, ¿verdad? ¿Qué creemos y por qué lo creemos? Es lo que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, para empezar a hablar de la Biblia, quiero que nos enfoquemos en tres cosas el día de hoy. La autoridad de la Biblia, la infalibilidad y la inerrancia. ¿Qué es eso y por qué creemos eso? ¿Okay? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar. Ayúdanos a repasar estas cosas que son fundamentales, no solamente para que nosotros entendamos qué creemos y por qué, sino para que lo podamos explicar a otros, Señor. Ayúdanos a tener una forma clara y precisa de explicar qué creemos y por qué lo creemos, de manera que aprovechemos toda oportunidad para hablar de ti y, si a ti te parece bien, nos concedas ver el milagro de la regeneración. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la Biblia. Aquí quiero que hablemos no como si estuviera hablando con cristianos. Sí voy a enfocarme en una parte dentro del cristianismo y cómo vemos lo que vemos, pero también me interesa la parte de cómo lo explicas hacia el que no conoce la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo explicas por qué crees la Biblia, por qué crees en lo que dice a alguien que no conoce de la Biblia? Porque es el punto de partida para todo lo que hacemos. Cuando hablamos de Biblia, la palabra viene del griego biblos o biblios, que se traduce como libro. Es un libro, y tú ves las Biblias que casi todas dicen en la portada Santa Biblia, es decir, el libro sagrado o el libro santo o el libro puesto aparte, eso es lo que significa santo. Pero no es un libro, ¿verdad? 66 libros, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento. Tenemos diferencias con nuestros amigos católicos romanos porque ellos tienen más libros en el Antiguo Testamento, los que llamamos apócrifos o deuterocanónicos, de segundo orden. No negamos que pueda haber verdad en esos libros, pero no son considerados escritura, no son considerados palabra de Dios. Ahora, son aproximadamente 40 autores los que escribieron la Biblia. ¿Por qué? Porque algunas cartas no sabemos con certeza si fue un solo autor o si fueron varios. Entonces, son aproximadamente 40 en un periodo de 1500 años, desde el siglo XV antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Y con contextos muy variados. Los que escribieron eran profetas, sacerdotes, cobradores de impuestos, pescadores, pastores, etc. El punto es que hay un solo mensaje, es coherente y consistente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la Biblia y te preguntan quién es el autor de la Biblia, los cristianos decimos, Dios es el autor de la Biblia. Dice, no es cierto, son como 40 autores, ¿verdad? ¿Por qué decimos que Dios es el autor de la Biblia? Que aquí es donde tenemos que entrar a la Biblia. Decimos, nosotros confiamos en la Biblia, que fue escrita por hombres, pero es Dios quien controló el proceso que esos hombres siguieron.
Eso es lo que nos lleva al concepto de inspiración divina. Inspiración divina. Y aquí vamos a la Escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra aquí es inspirada. En griego se nos traduce como inspirado por Dios. Diccionario Hebs la descompone en dos partes. La primera parte es Dios y la segunda parte es exhalar. Es exhalada por Dios. Y aquí hay que entender a qué se refiere. Cuando nosotros llenamos de aire nuestros pulmones, empezamos a hablar, pero mientras hablamos sacamos el aire, ¿verdad? Si no, no podríamos hablarlo. Esa parte de exhalar mientras habla es lo que se refiere aquí. Tomas aire y cuando empiezas a hablar, exhalas ese aire y eso es lo que significa que la palabra es exhalada por Dios. Está diciendo que la fuente es Dios, aunque hay escritores humanos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, no significa que todo escrito es inspiración de Dios, ¿verdad? Por eso las versiones en nuestro idioma, en Escritura, ponen la E mayúscula. En el griego antiguo no hay minúsculas ni mayúsculas, pero ahí se pone la mayúscula como una información al lector. En el contexto, esa palabra está hablando de la Escritura, no una escritura cualquiera, la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que Pablo no dice que cualquier texto es inspirado por Dios, hace referencia a textos específicos. Ahora, es cierto que cuando Pablo escribe esto, se lo escribe a Timoteo, de madre judía, que lo había instruido en las Escrituras, de manera que cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, aún no teníamos el Nuevo Testamento. Y algunos dicen, bueno, basado en ese pasaje, lo único que puedes afirmar es que Pablo dice que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero ¿qué hay del Nuevo? Por eso es importante entender el concepto de la Escritura, porque también en el Nuevo Testamento hay referencias al propio Nuevo Testamento como Escritura. Por ejemplo, 1 Timoteo 5, 18, dice, pues la Escritura dice, y nótese la E mayúscula, ¿verdad? Nos da un tip al lector, está hablando de la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Cuando habla de escritura aquí, la palabra griega se traduce como escritura, ¿verdad? Pero no la ponen con E mayúscula. Significa que nos está hablando de la escritura inspirada por Dios. Ahora, cuando dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, se refiere claramente al Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 25:4. Dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Así que Pablo está hablando de la escritura y cuando dice que no le pongas bozal al buey mientras está trillando, está citando el Antiguo Testamento, específicamente Deuteronomio 25:4. Pero cuando dice, y el trabajador merece que se le pague su salario, eso no está en el Antiguo Testamento. No está en el Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 17. Quédense en esa casa, palabras de Jesús, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo, no anden de casa en casa. Así que notemos que Pablo habla de la Escritura y cita Antiguo Testamento y el Evangelio de Lucas como iguales. ¿Se entiende? Escritura, desde la perspectiva de Pablo, también, además del Antiguo Testamento en Deuteronomio, también la carta o el Evangelio de Lucas lo incluye como escritura porque fue Jesús quien dijo eso. El trabajador tiene derecho a su salario. Ahora veamos que Pedro cita a Pablo y también lo considera escritura. 2 de Pedro 3, 15 al 16. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, mayúscula, para su propia perdición. De manera que las cartas de Pablo, Pedro las considera escritura con E mayúscula, ¿verdad? Así que sí había una conciencia en los escritores del Nuevo Testamento de que el Nuevo Testamento formaba parte de la escritura con E mayúscula. Y cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no está refiriéndose solamente a los textos del Antiguo Testamento, sino todo lo que esté considerado como escritura. 1 Tesalonicenses 4 al 15 dice, conforme a lo dicho por el Señor,
afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aquí Pablo está diciendo que no es algo que se le ocurrió a él, sino algo que le reveló Jesús. Entonces, lo que él está escribiendo es revelación, como cuando los profetas decían, así dice el Señor, Pablo está diciendo lo mismo, conforme a lo dicho por el Señor. Y aquí no está citando nada del Antiguo Testamento. Esto es revelación nueva. Entonces, el Nuevo Testamento también es escritura. ¿Se entiende? Ahora, según la Escritura, es el Espíritu Santo quien viene a los hombres para inspirarlos a hablar y a escribir lo que Dios dijo. Vamos a 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra clave es impulsados. En griego se traduce como llevar, cargar, transportar, conducir, guiar. Está diciendo que los profetas fueron llevados, guiados, conducidos por el Espíritu Santo. Esto nos hace entender que cuando hablamos de la inspiración divina, que en el griego es exhalación, ¿verdad? Cuando Dios exhala la palabra, no significa nada más que, como yo me imaginaba hace muchos años, no sé tú, que cuando decimos que Dios inspiró la Escritura, es como si alguien estuviera tomando dictado de lo que Dios dijo. No, porque lo que dice Pedro es que es el Espíritu Santo quien condujo el proceso. ¿Se entiende? Por eso no es un hecho mecánico donde los hombres fueron reducidos a robots y el Espíritu Santo tomó control de ellos y empezaron a rayar, ¿verdad? Como algunos videos he visto según espiritistas y mediums que reciben mensajes del más allá estando en el más acá. Y sin ver, están así y están escribiendo cosas, ¿verdad? Esa sería una forma de reducir al autor humano, convertirlo en un robot o un títere, y Dios escribió lo que quiso. No, eso no es lo que dice la Escritura, y tampoco es un dictado. De manera que alguien dijo, pues yo estoy escuchando que Dios dice y yo apunto, y esperemos que no escuchó mal, ¿verdad? Que no cambió alguna palabra. No, tampoco es un dictado, porque encontramos que hay distintas personalidades en los textos, ¿verdad? Las cartas de Pablo no son iguales a las cartas de Juan, ni a las cartas de Pedro. En el Antiguo Testamento los libros tampoco son iguales. Si todo fuese un dictado, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Verdad? Así que podemos ver con claridad que la personalidad del autor ahí está en sus escritos, con distintos contextos culturales, contextos históricos, con distintos géneros literarios. Ahora pregunto yo, vamos a 1 Corintios 16, 19 al 21, y dime si tú crees que dictó Dios esto. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos, salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. ¿Tú crees que eso se lo dictó Dios a Pablo? No tiene sentido. Así que cuando hablamos de la inspiración, no decimos que los humanos o los hombres se convirtieron en robots y títeres o que simplemente hubo un dictado que ellos escribieron, sino que Dios controló todo lo que pasaba con ellos de manera que escribieran lo que escribieron. ¿Me explico? Ahora, la Biblia no dice exactamente cómo fue el proceso, pero la Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre todas las criaturas, ¿verdad? Hechos 17, 26 al 28, dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. La parte aquí es que Él determinó los periodos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Definió los territorios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. No está hablando de que son títeres, sino que en las decisiones humanas, Dios está en control de todo. Después, si Dios lo permite, lo haremos sobre el libro albedrío según la Escritura, ¿verdad? Luego Hechos 2:23 dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. O sea, que los que estaban maltratando a Jesús, los que pidieron que fuese crucificado y los que efectivamente lo crucificaron,
no eran siervos de Dios en el sentido de que solo estaban haciendo lo que Dios les dijo, no, sino que a pesar de que estaban haciendo lo que ellos de su propia libertad decidieron hacer, estaban haciendo lo que Dios dijo. ¿Me explico? Entonces, eso muestra que cuando una persona hace algo, no se escapa del control de Dios, aunque la persona está decidiendo lo que va a hacer. Porque la Biblia afirma las dos cosas, que se hace lo que Dios dice en su voluntad decretiva y que las personas toman decisiones libremente. Las dos cosas. Job 42:2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes, así que Dios no falla. He escuchado algunas personas que dicen, sí, la intención de Dios era que escribieran esto, pero hubo errores en el proceso. No, porque si Pedro dice que el Espíritu Santo condujo a los hombres para que escribieran lo que escribieron, Dios no falla, no le intenta, no se equivoca y no puede frustrar su plan. ¿Se entiende? Así que lo que fue escrito no anula la personalidad del escritor. De hecho, Dios usó su personalidad para escribir lo que escribieron. Si los humanos hubiesen escrito la Biblia, de lo que a ellos mismos se les ocurrió, aún con toda la intención de hacer que sea coherente, encontraríamos muchas fallas. Porque son 1500 años, ¿verdad? 40 personas diferentes por lo menos. ¿Cómo sincronizas todo de manera que sea coherente y consistente? No se puede. Si aquí las personas con toda la intención de engañar, siempre hay uno que se equivoca y suelta información, ¿cómo controlas ese proceso durante 1500 años con personas separadas entre ellos durante siglos? Ahora, Jesús habla sobre el origen divino de la Escritura. Mateo 5:18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Está hablando de cosas que van a suceder y que todo se va a cumplir como está escrito, y eso humanamente es imposible. ¿Verdad? El único que puede saber lo que va a pasar es Dios. Entonces, Jesús está diciendo que la Escritura tiene un origen divino. No está en el humano el origen, está en Dios. Ahora, con estos pasajes yo les estoy demostrando que lo que digo es bíblico, pero hay que tener cuidado con esta afirmación, porque si decimos que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios, rápido te van a decir, pues yo creo en Spider-Man porque el cómic dice que Spider-Man existe. O yo creo en Superman porque el cómic dice que Superman existe. Como si fuese lo mismo que estamos afirmando. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Entonces, si el cómic dice que Spider-Man existe, pues le vamos a creer porque el cómic lo dice. No, ese no es nuestro argumento. Al final del tema voy a presentar el argumento correctamente para poder explicarlo, pero primero tengo que poner todas las bases. Entonces, nuestro argumento no está basado en que la Biblia dice, como si cualquier texto que tú leyeras le tendrías que creer. Nuestro argumento va a estar basado en Jesús, y lo explico al final. Ahora, si la Biblia es exhalada por Dios, y la Biblia dice que Dios no falla y no puede frustrar sus planes, Dios es el autor principal, por lo tanto, la Biblia es la máxima autoridad. ¿Me explico? Hay muchos libros que pueden ser muy útiles, muy edificantes, pero ninguno tendría la autoridad de Dios, porque ninguno proviene de Dios como la Escritura. Por lo tanto, la Escritura es la máxima autoridad, y de ahí podemos deducir más cosas, porque si el autor principal de la Biblia es Dios, y es un Dios de verdad, y siempre dice la verdad, ¿qué es lo que esperas que esté escrito en la Biblia? Que sea verdad. Porque ¿cómo puedes tener un Dios de verdad que siempre dice la verdad, pero que ordenó que se escribieran cosas falsas o equivocadas? No es consistente. Si Dios es el autor de la Biblia y el Espíritu Santo guió a esos hombres, los condujo en el proceso, entonces no puede haber errores en el texto. ¿Se entiende? Por eso decimos que la Biblia es infalible y es inerrante. Infalible e inerrante. Inerrante es que no tiene error. Infalible es que no puede tener errores. ¿Me explico? Infalibilidad se refiere a la capacidad o a lo potencial. Por ejemplo, un ser humano es falible. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a equivocar. Es imposible que no se equivoque. Sin embargo, puede ser inerrante en algunas cosas. ¿Alguien de aquí alguna vez sacaste un 100 limpio en un examen? Levante su mano.
¿Qué pasó? Muy poquitos. Un 100 limpio. Ahí podemos decir, el humano es infalible, pero fue inerrante en el examen. ¿Se entiende? Inerrante en el examen es porque no tuviste ningún error, pero eso no te hace infalible porque nos equivocamos en muchas cosas. Así que el ser humano es es falible, pero puede ser inerrante en algunas cosas. Pero cuando decimos que Dios es infalible, es que nunca se equivoca, por consecuencia es siempre inerrante porque no comete errores. La infalibilidad se refiere al potencial. Es imposible que Dios pueda equivocarse. La inerrancia es el hecho. Dios no se equivoca. Por lo tanto, no puedes separar infalibilidad de inerrancia. No puedes decir, sí, la Biblia es infalible, pero tiene errores. Es absurdo. No puedes decir, no, es falible, pero no tiene errores. Tampoco, son inseparables. Entonces, si Dios es el autor y Dios es la verdad y todo lo que dice es verdad, la palabra de Dios debe ser infalible porque no es capaz de cometer errores e inerrante, es decir, de hecho, no tiene errores. Esto es una afirmación muy importante a la hora que estudias la Biblia. Porque, ¿por qué crees lo que dice la Biblia? Bueno, porque si Dios es el autor principal, por lo tanto lo que está escrito ahí es infalible e inerrante. Cuando leemos lo que dice ahí, lo tomamos como autoridad precisamente por eso. Entonces, cuando hablamos de estos temas, hay que decir, no todos los cristianos están de acuerdo. No todos los cristianos están de acuerdo y eso es sorprendente. Para mí fue sorprendente cuando me enteré de eso. Yo pensé que era algo unánime entre todo el cristianismo. No, hay cristianos que dicen, no es infalible. La Biblia se equivoca. Es infalible e inerrante solo en ciertos temas, solo en temas de fe, solo en temas de moral y nada más. En lo demás sí tiene errores. Pero entonces, ¿de dónde viene la palabra de Dios? Si Dios es la fuente y Dios es el autor principal, ¿cómo explicas que hay errores? Y usted varios argumentos. Dice, pues es que los que lo escribieron son humanos falibles y son errantes. Así que Dios les comunicó una verdad infalible e inerrante, pero cuando la escribieron, se equivocaron. Entonces, ¿podríamos confiar en lo que dice la Biblia? ¿Cómo sabes en qué sí y en qué no? Se vuelve algo muy complejo. Pero lo principal es que no tiene sentido, porque si el Espíritu Santo condujo a estos hombres a escribir lo que escribieron, ¿qué se le escapó al Espíritu Santo? Es como si el Espíritu Santo dijera, a ver, Juan, ahora escribe esto. No, eso no, Juan, no. Te estoy diciendo que no. Y Juan escribió otra cosa. Y el Espíritu Santo dijo, pues ya qué, ni modo, la lucha se le hizo. No me hace ningún sentido eso, no me parece lógico y coherente con lo que la Biblia afirma. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de que la Biblia es infalible e inerrante, decimos toda la Biblia. Todo lo que la Biblia diga debe ser infalible e inerrante. Otros dicen solo cuando habla de fe y práctica, solo cuando habla de moral. Es decir, que si habla de historia, se puede equivocar. Si habla de fenómenos naturales, se puede equivocar. Si habla de la cultura, se puede equivocar. Pero no estamos de acuerdo con eso. Porque entonces sería muy difícil explicar cómo y por qué es confiable la Escritura, porque si partes de lo que la Biblia dice, no hay otra conclusión. Ahora, lo más importante es que nosotros tomemos la misma postura que Jesús. ¿Qué es lo que Jesús pensaba acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que Jesús pensaba acerca de la Escritura? Y lo que Jesús piense es lo que nosotros deberíamos de pensar. La postura que Jesús haya tomado es la que nosotros debemos de tomar. ¿Estamos de acuerdo? No porque yo digo, yo creo que todos debemos creer eso, entonces me van a hacer caso todos. No, nosotros debemos imitar a Cristo. Y si vemos qué postura tenía Jesús, esa es la postura que debemos tomar. Ahora, ¿qué dijo Jesús con respecto a la inerrancia? Vamos a leer varios pasajes. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Mateo 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si la palabra de Dios es vida para el hombre, ¿puede tener errores? Puede que digas, pues yo me estoy alimentando solamente de lo que sale de la boca de Dios,
y pues me tragué varios errores y varias inconsistencias, pero pues yo como quiera le creo. No, si la palabra de Dios es vida para los hombres, no puede haber errores en ella. Mateo 4:10, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús se somete a la Escritura. Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de Él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Así que Jesús asegura que la Escritura es confiable, aún en aquello que no ha pasado, ¿me explico? Aquello que no se ha cumplido, aquello que no es verificable aún, Jesús dice que es confiable. Mateo 26:31, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Jesús asegura que la Escritura es inquebrantable, siempre se cumple. Marcos 9:13, pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Así que Jesús está demostrando que no tiene errores. Esa es la visión de Jesús con respecto a la inerrancia, es decir, Jesús afirma que es verdad, que es confiable en lo que dice y que lo que dice es correcto. Ahora, en cuanto a la infalibilidad, Juan 10:35-36, dice, si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo yo soy el Hijo de Dios? Aquí Jesús está refutando un argumento en su contra, donde le acusan de llamarse a sí mismo Hijo de Dios, y Jesús demuestra que la Biblia también llama hijos de Dios a otros. Pero la parte importante está diciendo aquí que la Escritura no puede ser quebrantada. Quebrantada, el griego, es desatar, soltar de manera que ya no se mantiene unido. Es imposible que la Escritura no se cumpla. Imposible que no se cumpla. Está hablando del potencial, de la capacidad, infalibilidad. ¿Se entiende? Mateo 5:18, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Nuevamente, la infalibilidad. Entonces me parece claro que cuando nosotros afirmamos que la Biblia es infalible, es inerrante, estamos teniendo la misma postura que Jesús tuvo. ¿Se entiende? Fíjate bien, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? No en nuestro análisis bíblico, no solamente porque la Biblia lo dice, sino en una persona, en Jesús. Si Jesús afirma esto, nosotros lo creemos. Y el argumento es sencillo. ¿A cuántos conoces que hayan resucitado de entre los muertos y que hayan anticipado que iban a hacerlo? Porque varios resucitados hay en la Biblia, ¿verdad? Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda. Hay varias personas que resucitaron, pero ninguna de esas dijo que iba a entregar su vida y que por su propio poder iba a resucitarse. Jesús lo hizo. Ahora, aquí es simple. Si Jesús dijo que Él iba a resucitar y resucitó, que algo imposible para el ser humano, yo le doy credibilidad. ¿Me explico? Si tú me dijeras lo mismo, también te creería. Si tú me dijeras, me van a matar y en 3 días resucito y lo haces, te creo entonces. Entonces, toda nuestra fe y nuestra confianza está depositada en un hombre que dijo cosas que ningún otro hombre ha dicho en toda la historia de la humanidad. Y ese hombre dijo lo que dijo acerca de la Escritura, que es inerrante y que es infalible. Así que nosotros tomamos la misma postura de Jesús. Vemos la Escritura con la misma autoridad. Entonces, algunos dicen que la naturaleza humana de Jesús no podía ser omnisciente, por lo tanto, pudo haber dicho cosas con errores, porque no lo sabía todo. ¿Se entiende el argumento? Es cierto, Jesús no era omnisciente en su naturaleza humana. Entonces dicen, Jesús dijo cosas que él pensó que era verdad, pero como no lo sabía todo, pues dijo algunas cosas que no eran verdad. Se entiende el argumento, pero no se sostiene bíblicamente. Vamos a Juan 14:10, dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras.
De manera que Jesús está diciendo, no es mi naturaleza humana la que está hablando, yo te estoy diciendo lo que el Padre me comunica. Ahora, versículos 23 y 24. Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces con eso destruimos ese argumento. Aunque es cierto que Jesús en su naturaleza humana no era omnisciente, lo que él dijo provenía del Padre que sí es omnisciente. Por lo tanto, es imposible que se le escapara algún dato, a algo que él no sabía o algo que él creía que era correcto pero no lo era. Porque sus palabras no provienen de él, sino que provienen del Padre. Entonces, pregunto yo, si Jesús sí cometió errores en lo que dijo o en lo que reveló a sus apóstoles, ¿sería pecado? ¿Sería pecado que Jesús diga que él siempre dijo la verdad, pero que en realidad dijo errores? Claro que sería pecado. Y si Jesús peca, es imposible que sea Dios. Y si no es Dios, dijo Pablo, si Jesús no resucitó entre los muertos, la prueba de que Él es Dios, somos los más miserables en toda la tierra. Y es verdad. Porque si se demuestra que Jesús no es quien dijo ser, en vano es todo lo que hacemos. En vano es todo el Nuevo Testamento. Tendríamos que decir que los judíos tenían razón. El Mesías no ha venido. Pero si lo que Jesús dijo es cierto, entonces los judíos están mal. Y el Mesías ya vino y cumplió las profecías del siervo sufriente. Y cuando regrese, cumplirá las profecías del siervo triunfante. Quizás no todos estuvieron con nosotros cuando estudiamos ese tema. Más adelante le daremos una repasada. Pero es claro que Jesús afirma que habla de parte del Padre y que la Escritura afirma que Jesús nunca pecó. Juan 8:46, palabras de Jesús, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús no... O sea, el concepto de que Jesús nunca pecó no es algo que se le agregó a la historia de Jesús después de que murió. El propio Jesús le dijo a la gente, ¿quién de ustedes me puede probar que he pecado? Y nadie podía probarlo. Dice, bueno, entonces ¿por qué no me creen lo que les digo? Y esa parte es interesante. Jesús viene y nos comunica que Él es enviado del Padre, que Él y el Padre son uno mismo, que antes de que Abraham fuese, Él ya era. Cuando habla de sus mandamientos, también son de Él. Él se llamó a sí mismo el Señor sobre el día de reposo. Él dijo que era ese hijo de hombre de la profecía de Daniel que tenía que ser divino. Jesús fue muy claro que Él era Dios. Pero lo que dijo, no se lo creyeron. ¿Por qué? Porque es normal que digamos, esta gente necia en los tiempos de Jesús, ¿por qué eran tan necios? Yo sí lo hubiera creído, dicen algunos. De hecho, yo también pensaba así. Si hubiera estado en los tiempos de Jesús, yo sí lo hubiera creído. Pero por eso quiero señalar este punto. Imagínate, esta analogía la leí hace un buen tiempo, pero me hizo entender, creo yo, de forma muy clara esta situación particular cuando hablamos de la revelación especial. Dice, imagínate a dos gemelos en el vientre de su madre y que los gemelos pueden platicar entre sí. Y un gemelo le dice, yo creo que tiene que haber algo fuera de aquí. Hay un mundo allá lleno de muchas cosas que nosotros no podemos ver. Yo creo que tiene que haber un propósito. Se le tuvo que ocurrir a alguien que estuviéramos aquí. Y hay un propósito para mí cuando salga de aquí. Es decir, hay vida después de este mundo. Y el otro gemelo dice, por favor, no seas ridículo. Este mundo es todo lo que hay. No existe nada fuera de aquí. Y no hay un propósito. Llegamos aquí por azar. Y cuando muramos, no hay nada más. No hay nada fuera de este lugar. Ahora, desde nosotros, nuestra perspectiva, ¿cuál de los gemelos tenía razón? El que dijo que ese mundo en el que viven, o sea, el vientre de su madre, es todo lo que hay. Y no hay nada fuera de ahí. Y que no hay un propósito para ellos. Y que no están ahí por una razón. O el que dice lo contrario. Nosotros sabemos que tiene razón el que dice lo contrario. Que hay un mundo enorme fuera del vientre de su madre. Con cosas que jamás imaginaron.
Jamás les hubiera pasado por su mente describir un árbol, un océano, una cascada, un caballo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué evidencias tenían los bebés allá adentro? ¿Cómo el primer bebé que piense que hay algo fuera podría demostrarle que es verdad lo que afirma? Es imposible porque desde adentro no se puede probar lo que hay afuera. ¿Se entiende? Así que cuando Jesús viene y dice cómo son las cosas allá en el mundo espiritual, la gente dice, bueno, ¿y qué evidencia nos das o cómo te vamos a creer? Jesús dijo, si no me crees por lo que digo, cree por lo que hago. Porque ¿cómo nos podríamos convencer de que hay un paraíso? ¿Qué evidencia te puedo dar de que hay un paraíso? Pues llévame, pues para allá vas, si eres de Cristo. Si no, no. Pero no hay forma humana de mostrarte aquí, con lo que hay aquí, cómo te demuestro lo que hay allá. Ese es un asunto muy particular, la revelación especial. Aquello que podemos saber acerca de Dios, que no se obtiene mediante el razonamiento ni mediante la observación, no hay forma que te lo pueda comprobar con evidencia material o física. Te puedo dar buenos argumentos y hasta ahí. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús viene y nos dice que Él viene de parte de Dios y que Él es Dios y que todo lo que está escrito se va a cumplir, ok, ¿por qué creemos en eso? Porque Él lo dijo. ¿Y por qué le crees a Él? Porque resucitó de entre los muertos. ¿Y cómo sabes que resucitó de entre los muertos? Pues yo no estuve ahí, pero si tú ves la evidencia y los 5 hechos mínimos indispensables, que si tal vez Dios los estudiamos más adelante, pero si te interesa, busca a este historiador que se apellida Habermas, Habermas, y él escribió estos 5 criterios mínimos para la resurrección de Jesucristo, donde evalúa históricamente 5 hechos innegables cuya mejor conclusión es la resurrección y ninguna otra explicación es tan satisfactoria. Pero no tenemos la evidencia visual porque no estuvimos ahí. ¿Se entiende? Pero lo que él dijo es creíble según lo que hizo. Ese es el argumento de Jesús. Si no me crees a mis palabras, cree por lo que hago. Entonces, toda nuestra fe está basada ¿en quién? En Él. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Dice, se ofreció sin mancha. Jesús nunca pecó. Por lo tanto, no pudo haberse equivocado en lo que dijo, porque eso sería pecado. ¿Se entiende? Así que ¿es posible que Dios cometa errores? Claro que no. Por eso la infalibilidad y la inerrancia es la consecuencia lógica de decir que Dios es el autor de la Biblia. ¿Se entiende? Ahora, esta es la evidencia bíblica que yo les pongo para comprobarles que lo que les estoy diciendo no se me ocurre a mí, ¿verdad? Sino que está en la Biblia. Pero ¿cómo se lo explicas a alguien que no conoce la Biblia? Es más, ni cree en la Biblia. ¿Qué podríamos usar como evidencia? No podemos limitarnos a decir solamente, pues ahí la Biblia dice y yo le creo. Sí, pues yo leo el cómic de Spider-Man y también ahí dice que hay un Spider-Man. Es más, Tortugas Ninja y Power Rangers. Lo que se te ocurra. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Lo nuestro está basado en una persona en específico. Mira, la base del argumento es sencilla para cristianos, para que se entienda. Todo lo que Jesús dijo es verdad, ¿correcto? Eso es lo que la Biblia afirma. Jesús enseñó que la Escritura es infalible e inerrante. Por lo tanto, la Escritura es infalible e inerrante. Es muy sencillo, ¿verdad? Todo lo que Jesús dijo es verdad. Jesús dijo que la Escritura era infalible e inerrante. Entonces la Escritura es infalible e inerrante. Basada solamente en lo que Jesús afirmó, por las cosas que Él hizo, le creemos, ¿verdad? Por eso Pablo decía, la locura de la predicación, predican a Cristo crucificado. ¿Por qué creerle a una persona? Dice, porque fue crucificado. Y no solo eso, crucificados hubo muchos. Resucitó después de ser crucificado. Y esa es la base fundamental de toda nuestra fe.
la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cómo presentamos el argumento? Aquí hay que entender un poco cómo pensamos todos y cómo piensa aún aquel que no cree en lo que dice la Biblia. Todos partimos de una base, ¿verdad? Quienes no creen en Dios afirman que es imposible que haya un Dios, los ateos. Los agnósticos dicen que no podríamos saber si hay un Dios o no. Los teístas dicen sí hay un Dios. Entonces tú tienes que proveer argumentos y evidencias. Ok, cuando alguien dice no hay Dios, presupone, es decir, está diciendo todo lo que existe es la materia, no hay nada más. Si yo te pregunto, ¿qué eres tú? Para ser consistente con una cosmovisión, si tú eres materialista, es decir, lo único que existe es lo que se puede ver, entonces tú eres un cerebro, ¿verdad? ¿Quién de aquí es un cerebro? Nadie. Pero todos tienen cerebro, ¿verdad? Aquí está el punto. Estoy diciendo, aunque tengo cerebro, no soy un cerebro. Soy algo que usa el cerebro. Ok, ¿qué es eso? Es donde hablamos del alma o el espíritu. Fíjate bien lo que estoy tratando de explicar. ¿Cuál es el punto de partida de la cosmovisión cristiana y de la cosmovisión atea? El ateo dice, solamente la materia existe. Entonces le digo yo, ¿qué es un pensamiento? Es el resultado de interacciones químicas y eléctricas en mi cerebro. Ok, para mí un pensamiento no está en el cerebro. Porque si una persona muere y le sacamos el cerebro y lo cortamos en pedacitos, ¿puedes encontrar los pensamientos ahí? No, pero si yo tengo una memoria, están guardados en algún lado. ¿Quién podría decir, mira, yo ya abrí este cerebro y aquí en esta cajita están todos sus pensamientos? No, porque decimos que un pensamiento no es algo material. Pero si tú eres materialista, no puedes decir eso. Ahora, ¿qué evidencia tiene el materialista para que me demuestre que todo lo que existe es material? Ninguna. No hay ninguna evidencia física, no hay ni una foto, no hay ningún experimento, no hay nada que lo pueda probar. Ok, y cuando hablamos del alma, yo te puedo dar argumentos racionales, pero no te puedo mostrar ninguna foto, ningún estudio científico, porque está fuera del alcance de la ciencia. Es más, cuando alguien dice, yo solo creo lo que el método científico pueda probar, se mete en serios problemas, porque el método científico necesita la lógica, las matemáticas, ¿verdad? Si tú quieres usar el método científico, presupones que la lógica y las matemáticas existen, y no puedes usar el método científico para probarlas, ¿correcto? Para nosotros, ¿de dónde viene la lógica? Son cristianos, ustedes deberían de saber esa respuesta. ¿De dónde viene la lógica? La palabra lógica viene del logos. ¿Quién es el logos? Jesús es el logos. La lógica es la forma en la que Dios piensa. ¿Se entiende? Las matemáticas, las leyes universales, es la manera en la que Dios hizo las cosas. La lógica de las matemáticas están en la mente de Dios. Y nosotros tenemos acceso a eso. ¿Pero qué te puedo dar como evidencia de eso? No tengo nada que darte de evidencia, pero tengo los argumentos. Entonces, hay que dejar en claro que cuando hablamos de estas cosas, hay presuposiciones que son inevitables, ¿verdad? O no existe nada más que la materia, o sí hay más cosas además de la materia. Escoge. ¿Cuál es tu punto de partida? Cuando hablamos de una cosmovisión, estamos hablando de cómo interpretas todo lo que sucede en el mundo, en el universo. Y esa cosmovisión debe explicar la realidad. Entonces, tenemos a personas que dicen, yo soy materialista, yo nada más creo lo que la ciencia pueda demostrar. ¿Ok? Entonces no debes de creer ni en la ética, ni en la estética, ni en las matemáticas, ni en la lógica, ni en la ciencia. Porque ¿cómo demuestra la ciencia? No se puede demostrar a sí misma. ¿Se entiende? Vamos dejando en claro cuáles son las limitantes de los puntos de partida de las personas cuando quieren explicarse uno a otro qué es lo que creen. Porque si no tenemos en claro eso, y tú le tratas de explicar a un no cristiano en lenguaje cristiano lo que tú crees, va a ser un caos. Va a ser un caos.
porque Él va a interpretar lo que tú dices de una manera muy distinta a la que tú la estás diciendo. Entonces hay que dejar en claro estas cosas, fíjate bien. Número 1, la autoridad, la última, la máxima autoridad no depende de ninguna otra, ¿verdad? Así que es autovalidante. ¿Se entiende eso? Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Tienes a 2 hermanos peleando. Y uno dice, me toca a mí jugar el PlayStation. Y el otro dice, no, me toca a mí. No, es que me toca a mí, tú ya jugaste. No, es que me toca a mí todavía me quedaba tiempo. Y ahí se están peleando. ¿Cómo se resuelve ese tema? Tú llegas y ves esa problemática. Ok, ¿cómo la resuelves? Tú dices, ¿un volado? Eso no es resolverla. Eso es nada más, darle la vuelta al problema. Te toca a ti, aunque sea injusto. No, queremos resolver, que se haga lo correcto. Están los 2 hermanos peleándose. ¿Quién? ¿A quién vas y le preguntas? A una autoridad. Oye, ¿dejaron escrito esto? No. ¿Quién les puso esta regla? Su mamá. Ok, vas y le preguntas a la mamá, ¿a quién le toca? Y le toca a él. Ok, ¿le crees? ¿La mamá es infalible? No es infalible, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? No es infalible, ok. Allá arriba, después de la mamá, ¿quién les puedes preguntar? Bueno, vas con el papá. A ver, papá, es esto. ¿El papá es infalible? Tampoco. Pero arriba del papá, ¿quién le preguntas? Pues a menos que haya una revelación especial de Dios. Hasta ahí llegas. De manera que no haya quien más apelar para resolver ese conflicto, a menos que sean términos legales y te puedes ir a otras instancias, ¿verdad? Lo que trato de comunicar es que la máxima autoridad es autovalidante. Llegas a un punto donde no hay nadie más que tenga que validar lo que Él dijo. Cuando llegas a la máxima autoridad, lo que Él dijo, eso es. Ese es el punto de partida para los cristianos. ¿Cuál es la máxima autoridad? Dios. ¿Hay algo más arriba de Dios? No. No. Dios es la máxima autoridad. Ahora, quien dice que no hay Dios, ¿cuál es su máxima autoridad? ChatGPT. Así me ha tocado con varios. No, vamos a preguntarle a ChatGPT. Ah, ¿es tu máxima autoridad? No, la ciencia. La ciencia es la máxima autoridad. Entre científicos se contradicen. Y la ciencia cambia con el tiempo. ¿Cuál es tu máxima autoridad? Cuando tú examinas eso en el no creyente, en el ateo, te vas a dar cuenta que la máxima autoridad son ellos mismos. O Richard Dawkins o algún ateo famoso, él es la máxima autoridad, pero se equivoca. Y si él está mal, ¿a quién le preguntas? Eso es importante entenderlo. ¿Dónde está la máxima autoridad de manera que ya no puedes ir más arriba? La ciencia, etcétera, etcétera. Ya que entiendes cuál es su posición y le explicas cuál es la nuestra, entonces le dices, la autoridad última debe ser autovalidante, ¿verdad? No hay algo superior. Jesucristo, como Dios encarnado, es esa última autoridad para nosotros. ¿Se entiende? Jesucristo afirma que la Escritura es palabra de Dios y tiene autoridad porque Él mismo se sometió. Por lo tanto, la Escritura es palabra de Dios, infalible e inerrante. Negar la autoridad de la Escritura implica negar la autoridad de Cristo. Y si niegas a Cristo y niegas a Dios, entonces no tienes base para la verdad, para la lógica y para la moral. No hay nada que puedas explicar si realmente no existe Dios. Porque si para nuestros amigos materialistas lo único que existe es lo material, ¿cómo explicas la lógica? ¿Cómo explicas la moral? ¿Cómo explicas la ética? ¿Cómo explicas matemáticas? Etcétera, etcétera. Ahora, ¿este argumento es para convencerlo? No. Es para mostrar que es razonable lo que creemos. ¿Se entiende? La Biblia no nos llama a convencer a la gente. El mandato es dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que explicar que lo que creemos es razonable, es coherente y consistente. Ahora, al presentarte este argumento, algunos van a decir, sigue siendo lo mismo, es un argumento circular. ¿Tú crees que Jesús es Dios?
Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Ok. ¿Ellos escapan de ese tipo de circunstancias? ¿Tú crees lo que la ciencia dice? ¿Por qué? Porque la ciencia lo dice, ¿verdad? Cuando apelas a la última autoridad, ya no hay más que hacer. Y si para ellos la última autoridad es la ciencia, ellos dicen, pues porque la ciencia lo dice, pero es lo mismo, ¿por qué le crees? Porque la ciencia lo dice. La ciencia es verdad porque la ciencia lo dice. Es la misma situación. El punto es que podemos probar si las profecías se cumplen o no, ¿verdad? Todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido hasta la fecha. ¿Hay cosas pendientes? Sí. ¿Se especifica cuándo se iban a cumplir? No. De hecho, el principal de todos, ¿cuál es el que estamos esperando que aún no se cumple? El regreso de Cristo. ¿Y cuándo va a venir? Nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ¿podemos probar que es falso? No. ¿Qué tendríamos que hacer para probar que es falso? Que la última persona de la humanidad muera y que no haya pasado. ¿Verdad? No hay otra forma. ¿Cómo podemos probar que todos los hombres mueren? Según la ciencia, todos los hombres mueren, ¿verdad? No hay ninguno que no se haya muerto. ¿Cómo podemos probar que eso es verdad? Pues hay que esperar a que el último hombre muera. Y cuando él muera, ya no va a haber hombres para decir, teníamos razón, porque era el último. Es lo mismo, la misma circunstancia. Por eso, no me acuerdo quién fue la persona que dijo, creo que fue Blaise Pascal, hay suficiente luz para el que quiere creer y suficiente oscuridad para el que no quiere creer. ¿Cuál es tu punto de partida? Para nosotros es Jesús, que Él es Dios. ¿Cómo lo puedes probar? Es revelación especial. No te puedo probar la revelación especial porque no es de aquí. No se puede obtener por formas humanas, no se puede obtener mediante el razonamiento. Ahí es donde la fe, la convicción de que lo que Jesús dijo es verdad, es necesaria para poder ser siervo de Cristo. Entonces, yo no puedo demostrarle a nadie que lo que yo digo es totalmente verdad porque hay cosas que no se han cumplido todavía. Lo que sí puedo probar es que mi forma de pensar es coherente, es razonable, es consistente y válida, cosa que ellos no pueden hacer con su postura. Entonces, cuando tú hablas, ¿por qué crees lo que la Biblia dice? Hay mucho que explicar, hay mucho que decir, pero en resumen, se basa en Jesús. Y reconocemos, si Jesús no resucitó, somos los más miserables de toda la tierra, en toda la historia de la humanidad. Pero si Jesús resucitó, mi vida es todo el infierno que tuve que soportar. Si Jesús no resucitó, este es todo el cielo que vamos a disfrutar. ¿Se entiende? Si hay una vida venidera, toda lágrima será enjugada, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Esta vida sería todo lo que tuvimos que soportar y nunca más. Para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios, este es todo el cielo que vas a disfrutar. Porque Dios es justo, pero no te ha dado tu retribución justa por cada cosa que has hecho. Se la está reservando para el juicio final. Y cuando llegue el día de juicio, entonces vas a pagar por todo. Y la tolerancia que Dios tuvo aquí, jamás la volverás a experimentar. Por lo tanto, para los que no son de Cristo, este es todo el cielo que van a disfrutar. ¿Se entiende? De ahí viene la apuesta de Pascal. ¿Dónde pones tu apuesta? Examina la resurrección de Cristo, determina si es coherente pensar que sí resucitó o efectivamente no resucitó. ¿Qué argumentos tienes para pensar que no lo hizo? ¿Puedo darte evidencia contundente de que sí resucitó? No. Tendríamos que hacer una máquina del tiempo y llevarte ahí a ese momento. No se puede. Ahora, ¿me puedes demostrar a ciencia cierta que no resucitó? Tampoco. Entonces, ¿qué escoges? ¿Te explicas? Perdón, ¿me explico? Fíjate cómo te estoy presentando el Evangelio. No te estoy diciendo, tú estás mal.
¿Te vas al infierno? ¿Eres un vil y maldito pecador? No es necesario. Usemos el razonamiento, explica tu cosmovisión y muéstrale que entiendes la de él, porque muchas veces nosotros entendemos mejor la cosmovisión de ellos de lo que ellos entienden su propia cosmovisión. Y si le explicas dónde están las faltas, dónde están las fallas y por qué es consistente lo que yo creo, le pones una piedra en el zapato. ¿Qué haces cuando tienes una piedra en el zapato? Puedes tratar de ignorarla un tiempo, ¿verdad? Pateas a ver si se reacomoda. A veces se acomoda y no te estorba, pero con el tiempo va a volver a salir esa piedra. Y no hay de otra que detenerte, quitar el tenis y lidiar con esa piedra. Eso es lo que buscamos cuando hablamos con nuestros amigos no creyentes. No dices, no, es que yo te voy a refutar. No estamos hablando de debatir. Estamos hablando de explicar la consistencia racional que tenemos en nuestra cosmovisión que ellos no tienen. Y no tengo que decirle que es un irracional, simplemente tengo que mostrarle las fallas en su lógica. Y esa piedrita en el zapato ha hecho que muchos lleguen al Evangelio. No los regenera, no los lleva a Cristo, simplemente cumplimos el mandato que dice la Escritura, que hay que derribar todo argumento que se mantiene altivo ante Dios. Tenemos que mostrar que no es consistente, que tiene fallas que nosotros no tenemos. Y aunque no te puedo decir, mira, aquí está la foto de Jesús resucitado para que lo creas, tenemos muy buenos argumentos para confiar en que resucitó. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué crees en la Biblia? Porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice acerca de Jesús, pero no creo porque la Biblia dice, sino porque Jesús lo dijo. Aunque es cierto que obtengo esa información de la Biblia, el argumento no es porque está escrito, sino porque Jesús, quien es, y lo que se puede comprobar de él en la historia, lo hace confiable. Y le creo. ¿Se entiende? Y no nos avergonzamos de eso. Probamos que es racional y que es consistente entender. Y por eso no aplica lo de Spider-Man o lo de Superman, porque no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando afirmamos la Biblia es autoridad, la máxima autoridad, porque Dios es el autor principal. No negamos que usó autores humanos y que usó su contexto, toda su vida, su estilo, su personalidad, sí, pero el Espíritu Santo condujo el proceso. Jesús dijo que es palabra de Dios. Jesús se sometió a la palabra de Dios. Dijo que es imposible que falle y que no se equivoca. Infalibilidad e inerrante. Por lo tanto, para nosotros, la Escritura es la máxima autoridad, nos sujetamos a ella, es infalible e inerrante, porque eso es lo que Jesús hizo. ¿Se entiende? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Un último detalle, hermanos. Reconocemos que afirmar que la Biblia es máxima autoridad, infalible e inerrante no es necesario para la salvación. ¿Me explico? Así que podemos tener hermanos en Cristo que nieguen estos temas y no significa que no son regenerados. No es un motivo para andar diciendo, tú no eres cristiano porque no crees esto. No. Lo que sí es que ellos tienen muy serios problemas doctrinales si no parten de aquí. Porque las decisiones las toman ellos en base a su criterio. Por eso nos corrieron de la alianza de pastores, ustedes son demasiado bíblicos. ¿Por qué? Porque para ellos no es la máxima autoridad. Y eso te desvía. Eso distorsiona las cosas. Para nosotros, sola Escritura es claro. No negamos que hay verdad en muchos otros escritos. Pero la máxima regla, la máxima autoridad es la Escritura. Y nos sometemos a ella. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender qué creemos y por qué lo creemos. Debemos aprender cómo aplicarlo y cómo explicárselo a otros. Ayúdanos, Señor, a poder tener suficiente claridad para poder explicar todo esto en términos simples.
para poder hablar con nuestros amigos que no son creyentes o con nuestros hermanos que no entienden el concepto de la infalibilidad y la inerrancia. Ayúdanos para que podamos ser claros a la hora de entenderlo. Y para que podamos ser claros, tenemos que entenderlo muy bien. Es tu Espíritu Santo, según tu palabra, quien nos hace entender y quien nos persuade de lo que está escrito. Por eso te rogamos que nos des la claridad que necesitamos para entender cómo guiarnos en nuestra vida, para poder valorar cuando estamos leyendo. No es un libro más, no son 66 libros más. Es tu palabra. Ayúdanos a verla como tal. Ayúdanos a sujetarnos como Jesús se sujetó a tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu palabra como Jesús confió en tu palabra. Ayúdanos a afirmar lo que tu palabra dice como Jesús lo afirmó. Escrito está. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que hacemos tiene que tener como fundamento escrito está. La Biblia, la palabra Biblia significa libro. Así eran reconocidos tus hijos como las personas del libro. Nosotros queremos ser reconocidos como personas bíblicas, que es lo mismo. Queremos que sea fácil de ver en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de hacer las cosas, cuando estamos reunidos aquí y cuando no, que para nosotros lo más importante, la máxima autoridad es tu palabra, que es nuestro punto de partida. La máxima autoridad es Dios y Jesucristo es Dios. Y en base a eso, confiamos y hacemos todo lo que hacemos. En tu palabra dice que un día regresarás, Señor, y nos llamarás a cuentas. Y como tú eres fiel y justo para perdonarnos, anhelamos escuchar las palabras que tú dijiste que dirás: bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a tener claro ese futuro. Ayúdanos a vivir de forma coherente y congruente, como si todo eso fuese verdad. No queremos ser personas que afirman que es verdad, pero viven como si no fuera verdad. Queremos afirmar que es verdad y que nuestra vida demuestra que realmente creemos que eso es verdad. Ayúdanos a entender, Señor, las posturas de aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Ayúdanos a entender bien qué es lo que creen para poder hablar de forma clara, para poder explicar de forma razonable. Líbranos de los prejuicios, líbranos del sentido de tribalismo, de querer defender nuestra tribu por sobre las demás. Ayúdanos a entender que nosotros estamos del lado de la verdad y que verdad hay en muchas partes y toda verdad proviene de ti, pero que la Escritura es la máxima autoridad y regla máxima para toda nuestra vida y nuestra práctica, Señor. Gracias porque te ha placido revelarnos las cosas. Ayúdanos a ser claros cuando les expliquemos a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, aquí hay algunas preguntas. Bien. Dediquemos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, lo dejamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Empiezo a leer, dice: Pastor, buena tarde. Hay un par de versículos del mismo evento bíblico donde hay una aparente contradicción muy notable, donde Samuel dice que Jehová incitó a David a hacer un censo y Crónicas dice que fue Satanás. Incluso algunos agnósticos ateos alguna vez fueron creyentes. Este pasaje fue parte de su decisión de dejar de ser creyentes. ¿Cómo podemos resolver la inerrancia y la infalibilidad aquí? Mira, es cierto, yo también luché mucho con este tipo de versículos, porque cuando me dicen o me explican que la palabra de Dios no se contradice, y yo leo versículos que aparentemente son contradictorios, pues nos desanimamos. Pero uno de mis problemas principales, bueno, creo que son dos, era pensar que solo yo puedo encontrar el error cuando hay siglos y siglos de hombres y mujeres fieles a Dios que ya se enfrentaron a esos temas y que hay mucha información al respecto que podemos consultar para ver cómo se resuelve. Pero la otra, que creo es la principal, es que no entendemos bien qué es una contradicción. Y como no entendemos bien qué es una contradicción, vemos contradicciones en todas partes. Pero formalmente una contradicción es decir que algo es y no es al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Se entiende? Afirmamos que algo es y no es
al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y es importante entender que es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Porque si yo te dijera que soy padre y al mismo tiempo soy hijo, dirías contradicción. No puede ser padre e hijo. Correcto si eso fuese en el mismo sentido. Pero claro que soy padre e hijo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero en sentidos distintos. Yo no soy padre de mí mismo ni hijo de mí mismo, ¿verdad? Soy padre porque tengo hijos y soy hijo porque tengo padres. Entonces, aunque parece contradictorio, no lo es porque no estoy hablando en el mismo sentido. Ahora, si te dijera, el carro es azul y es rojo, y tú ves el carro y lo ves rojo, dices, ¿cómo que es azul? Es azul y rojo al mismo tiempo, en el mismo sentido. Eso es una contradicción, ¿verdad? A menos que sea fotocromático, que lo pones a la sombra y es azul, lo pones al sol y es rojo. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos este tipo, que Dios incitó a David o que Satanás incitó a David, es algo que se puede resolver sin problema, porque la Biblia dice que Dios no hace el mal y Dios no tienta a nadie. Es imposible que Dios haga eso. Sin embargo, Jesús nos enseñó que en la oración dice, Padre, no nos expongas a tentación, sino líbranos de todo mal. Entonces, ¿cómo pasa esto? Si Dios no tienta a nadie y Jesús nos dice, roguemos al Padre que no nos exponga a tentación, ¿qué es lo que está pasando? Que Dios no tienta a nadie, pero permite que Satanás te tiente. ¿Se entiende? En última instancia, aunque haya un medio, es Dios quien lo determina. Entonces, si yo soy tentado, tengo que saber que no solamente es iniciativa de mi enemigo el diablo, porque él no me puede tentar a menos que Dios se lo permita. Así que, si Dios dice, Hernán va a ser tentado, pero él no me tienta y es Satanás quien me tienta, yo puedo afirmar dos cosas. Dios dejó que me tentaran y Satanás me tentó. Y las dos cosas son verdad, ¿correcto? Porque no es el mismo sentido. Entonces, David fue incitado por Dios o por Satanás. Las dos cosas, porque el mandato sale de Dios, pero quien ejecuta la acción es Satanás. Así que no hay contradicción. ¿Me explico? Por eso hay que entender cómo defines una contradicción. Porque todas estas, y hay muchas, y unas que se ven todavía más difíciles que esta, que cuando las analizas con detalle dices, no lo es. Aunque aparentemente sí, el sentido no es el mismo. Entonces, sí, se requiere tiempo para examinarlo, se requiere tiempo para sentarse a entenderlo y masticarlo. La buena noticia es que no eres ni soy el único que se ha topado con ese problema. Hay muchos libros muy buenos de gente profesional dedicada a resolverlos. Y tú puedes adquirir esos libros y son baratos y empezar a leerlos y a comerlos, masticarlos, y cuando alguien diga esta contradicción, dices, hombre, de aquí soy. Ya le invertí tiempo y dinero en entender este problema, así que déjame te explico cómo se resuelve. Y la aparente contradicción desaparece. ¿Se entiende? Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. ¿Qué tanto debemos de confiar en una Biblia de estudio? ¿Y cuál es nuestro deber al momento de usar esta herramienta para poder comprender de mejor manera lo que está escrito en la Biblia? Bueno, una clarificación. Cuando hablamos de que la escritura es inspirada por Dios, estamos hablando de los autógrafos, o sea, de los textos que se escribieron originales, no de nuestras traducciones. ¿Se entiende? Las traducciones tienen errores, de forma natural o por negligencia. Prácticamente toda Biblia traducida que veas es la interpretación de quien la tradujo. Es su interpretación, porque él escogió qué palabras eran las que mejor comunicaban el mensaje que él interpreta de ahí. Por eso, nunca leas una sola Biblia. Lee varias. Una buena exégesis. Hablamos de hermenéutica y exégesis. Hermenéutica son las reglas que tienes que seguir y la exégesis es la aplicación de esas reglas. Tú tienes que ir al significado plano de las palabras, ¿verdad? En su idioma original. Por eso tenemos concordancias y muchas herramientas para ir al original y entender qué significaba. Tienes que considerar el contexto inmediato, el contexto amplio, el contexto cultural, la armonía con la escritura
cómo se entendió en aquel entonces y luego vienes a cómo lo aplicas hoy en día. Tienes que hacer ese ejercicio porque la Biblia no fue escrita a nosotros, ¿verdad? Sí es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Fue escrita a personas de muchos siglos antes, con costumbres muy diferentes, con un idioma muy diferente, y tú no puedes tomar lo que dice ahí y decir, pues yo lo entiendo así, porque ya estás cometiendo un serio error. Cuando hablamos de hermenéutica y exégesis, no hablamos de cosas que se inventaron para la Biblia. La hermenéutica es la ciencia de interpretar textos y aplica para cualquier texto. Que haya una subdivisión bíblica con énfasis bíblico, tanto en hebreo y en griego, koiné y arameo, bueno, pero la hermenéutica es una ciencia que sirve para la interpretación de cualquier texto. Tú tienes que entender ese procedimiento que te lo acabo de explicar de forma muy breve y simple. Tú no puedes decir, ¿qué dices? ¿Eres salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, estoy esperando que mis hijos se salven porque la Biblia dice eso. No, estás malinterpretando. ¿Sí significa lo que dice ahí? ¿Cree y serás salvo tú y toda tu casa? Sí. Y en el contexto, Pablo está hablándole al carcelero. Y 1 o 2 versículos después se cumplió lo que Pablo le dijo al carcelero. Ok, ¿eso era normativa o narrativa? Normativa es una regla para la iglesia. Narrativa es algo que sucedió. Es narrativa porque está explicando lo que le pasó con Pablo. Entonces, no aplica para ti ni para mí. Aplicaba para el carcelero y se le cumplió. Se bautizó él y toda su casa. Punto. No hay ninguna promesa para nosotros, no hay ninguna norma para la iglesia y ya. Esa es la manera correcta de interpretar. No es que yo lo tomo, me apropio de esa palabra. Tonterías. Tonterías. La Biblia no está para que tú hagas lo que quieras con la Biblia o la interpretes como quieres. Si es palabra de Dios, entonces deberíamos darle la seriedad que corresponde y examinar con cuidado lo que Dios dijo, entendiendo que se le dijo a otras personas en otro contexto, en otro tiempo, en otra cultura, con otro idioma. Y el esfuerzo es ir a entender cómo lo comprendieron ellos, para de ahí saber cómo lo podemos comprender nosotros. Y si hay más preguntas, déjeme ver, si no doy un ejemplo más. Sí, hay más preguntas, ok. Dice, ahorita que mencioné comerse libros, ¿se le puede llamar obsesión? ¿Es malo? ¿Aplica a leer la Biblia o escuchar prédicas con mucha frecuencia? ¿Quiere consumir mucha información lo más rápido posible con la intención de conocer y aplicar la palabra? No. La idea de que, ¿cómo es? Mucha ciencia mata, o no sé cómo dicen. No, la Biblia ordena, medita en este libro de la ley, ¿verdad? De día y de noche. Y enséñale a tus hijos cuando salgas, cuando entres, ponla en los postes de tu casa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? No dice ahí que la tienes que memorizar, dice que la medites. Y es un tema que no llegamos todavía. Estoy poniendo las bases. Porque el mandato de meditar la palabra, de donde saco la idea yo de comerla o masticarla, es algo que tenemos que hacer y que no tiene que ver con una obsesión, ni tampoco con que sea malo. Es alimentarse de las cosas de Dios. Y es sano comer, ¿verdad? Si no te mueres. Lo mismo dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el hecho de meditar la palabra no significa que olvidaste toda responsabilidad con tal de hacer eso. No, la doctrina de la mayordomía nos enseña que hay que cuidar todo lo que tenemos. Y eso incluye lo que tenemos aquí en la cabeza, ¿verdad? Toda la información que hay aquí adentro es responsabilidad nuestra. Y tú tienes que llenar tu cabeza, alimentarte espiritualmente de lo que es necesario para poder avanzar. Entonces, no hay información todavía suficiente para responder esta, pero la veremos si Dios quiere la próxima semana. Dice, buena tarde, he platicado con amigos católicos y consideran que el canon bíblico protestante está mal porque no tiene todos los libros que el canon católico. Y las preguntas que siempre hacen son, ¿quién decidió los libros que conforman la Biblia? ¿Y por qué los demás libros por qué los libros que sí están en el canon católico no están en el canon protestante? Mi duda es, ¿cómo poder responder a esto? Por ejemplo, ¿por qué los libros de los Macabeos no forman parte de nuestra Biblia, pero sí forman parte de la Biblia católica? Mira, podemos entender si no me equivoco, es Eusebio, lo que se considera el padre de la historia de la Iglesia, menciona al menos cuatro criterios para poder determinar cuáles son los libros que deben estar en el canon, o cuáles son los libros que debemos considerar escritura. Número 1, les voy a decir rápidamente, que haya sido escrito por un apóstol o por alguien supervisado por un apóstol.
Tenemos a Mateo y Juan, apóstoles. Marcos y Lucas no son apóstoles. Marcos, discípulo de Pedro. Se considera que lo que escribió Marcos son las memorias de Pedro. Y Lucas, compañero de Pablo, de todos los viajes y lo que hizo, él mismo dice, es una investigación. Y ya vimos, y lo leí, que Pablo considera que el Evangelio de Lucas está al nivel de la Escritura. Entonces, es el criterio número 1. El criterio número 2, enseñanza ortodoxa. O sea, que esté en armonía con lo que dice toda la Biblia. Criterio número 3, la relevancia en la iglesia. Que la iglesia considerara eso como algo importante. Y la siguiente es el tiempo en que la iglesia lo había usado. Es decir, ¿fue escrita por un apóstol o alguien supervisado por un apóstol? Es consistente con la Escritura. Es importante y fue importante para la iglesia y estuvo circulando en la iglesia durante mucho tiempo. Son los 4 criterios que tú puedes aplicar a los libros deuterocanónicos y tú te vas a dar cuenta que no los cumplen. Y que es más, no me acuerdo si es Macabeos, el que el propio escritor dice que no es profeta, que no había profetas y que hizo su mejor esfuerzo y que si había errores, pues ya ni modo. Claro que estoy parafraseando, ¿verdad? Pero eso es lo que comunica. Entonces, en algunos encuentras magia, en algunos encuentras, por ejemplo, que le sacas el hígado a un pez y con eso curas ciertas cosas. En otro encuentras contradicciones bíblicas. Entonces, no se trata de que me creas a mí o le creas a la Iglesia Católica. Examina los libros y date cuenta que o contradicen la Escritura o ellos mismos afirman que no había profetas en su tiempo. De manera que ellos mismos están dejando claro que no es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué sí y por qué no? Yo respondo a nuestros amigos católicos así. Yo no le creo ni a Martín Lutero, ni a Juan Calvino, ni a la Iglesia Católica Romana. Examina los libros. Yo ya me leí esos libros. No te va a pasar nada si los lees, ¿verdad? El punto es que tú los leas con el objetivo de ver en qué cuadran y en qué no. Ahora, ¿pueden ser útiles los libros? ¿Puede haber verdad en esos libros? Claro. Como en un libro de matemáticas hay muchas verdades, hay muchos otros libros que pueden tener verdad. Lo que decimos es que no están al nivel de la Escritura. ¿Se entiende? Entonces tú puedes examinar, tú puedes ir a la serie de fundamentos, creo que está en los primeros 10, donde yo doy evidencias de cada libro mostrando por qué no debe ser considerado Escritura. Siguiente, dice, 2 Samuel 6:23, es un error de copista cuando dice que Mical tuvo hijos o Mical sustentó otros hijos de otra hermana. Mira, cuando tenemos registros históricos, que a veces también las numeraciones no cuadran, ahí tenemos que entender cuál es la norma para ese tipo de libros. Nosotros queremos meterle a estos libros una exactitud contemporánea, ¿verdad? Para nosotros ahora la exactitud es importante, en aquellos tiempos no. Por ejemplo, para aplicar una pena de muerte bastaban 2 testigos, ¿verdad? Y en base a las costumbres, lo que esos 2 testigos decían, si era verificable, coherente y consistente, era suficiente. Eso no funciona hoy en día, ¿verdad? Si antes tú ves los conteos entre número de hombre en ejércitos o los censos, te vas a dar cuenta que hay algunos libros en los que no cuadra porque se aplicaban redondeos. Eso no es un error porque en aquel tiempo eso era despreciable. ¿Me explico? En aquel entonces no están buscando una exactitud numérica como la buscamos ahora. Entonces, tú tienes que medir esos libros por las normas en las que fueron escritos, no por las normas modernas. Eso sería un error. ¿Me explico? Es como cuando dice que el sol se detuvo, ¿verdad? Es en el Josué clamó al Señor y el sol se detuvo. Dices, no se puede detener. Si la rotación se detuviera, todos saldríamos disparados a no sé cuántos kilómetros por hora, etcétera, etcétera. Ojo, hay que entenderlo como lo explicaron en aquel entonces, no en nuestros términos científicos. Ejemplo, la Biblia dice en Génesis, creó Dios la luz, ¿verdad? Y fue la luz. Pero hasta el tercer día tienes el sol y la luna. Y dicen, ¿cómo puede ser posible? Eso es un error, porque el sol y la luna emiten luz, pero desde el día 1 ya tenías luz. ¿Cómo tenías luz en el sol? Bueno, la luna no le emite, la luna lo refleja, pero el sol sí. Dicen, eso es un error. No estás leyendo el texto como es. Cuando la Biblia dice que fue la luz, tienes que entender qué es la luz para un hebreo de aquel entonces. Y te aseguro que no era un flujo de fotones. ¿Me explico? Tú estás tratando de ponerle reglas actuales que no existían en aquel entonces. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios hizo la luz, tú tienes que interpretarlo en el contexto bíblico, que era la luz para ellos, y no es un flujo de fotones. Tiene que ver con el conocimiento, con la guía, con la sabiduría, etcétera, etcétera.
Entonces, no cometas el error de poner estándares actuales en un texto muy antiguo y decir, se equivoca porque no cumple mis estándares. Eso es deshonesto. Tú tienes que ir a los estándares de ese tiempo y juzgarlo por esos estándares. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Se escuchó el timbre. Bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Creo que nomás se quedó una pregunta ahí pendiente. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien. Bueno, entonces despedimos la transmisión. A todos los que nos siguen en línea, pues espero que le hayan pasado muy bien estas fechas, que también se pongan a dieta después de la rosca, dependiendo del país en el que nos está siguiendo. En cuanto a los propósitos de Año Nuevo, no son malos en sí mismos, ¿verdad? Nomás acuérdate que el hombre propone, pero Dios dispone, ¿verdad? La Biblia dice claramente, no digas yo voy a hacer y luego esto, di, más bien si Dios quiere, haré esto. Entonces, como cristianos podemos tener propósitos de Año Nuevo, claro, sabiendo que en última instancia es Dios quien los permite, ¿verdad? Pero tampoco lo puedes culpar, no se hizo porque Dios no quiso, porque también Dios permite negligencia, y esa sí es nuestra. Entonces, hazlo en el contexto bíblico. Sé que se van a llenar los gimnasios para enero y para febrero se vacían, así que ten paciencia. Ya he escuchado muchas quejas, se va a llenar el gimnasio. Si tú vas al gimnasio y va a estar bien lleno de gente que ni hace bien los ejercicios, porque he escuchado muchas quejas de eso, que nomás te estorban en los aparatos, acuérdate que eres hijo de Dios y que somos llamados a la tolerancia, a la paciencia. Así que respira profundo, cuenta hasta 10 y no te desesperes. Si no vas al gimnasio, considéralo. Hagamos la parte que corresponde a la mayordomía de cuidar todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Si ya no te queda apretada la ropa, no compres ropa más holgada. Te vas a ir más lejos. Déjala ahí y que sea un recordatorio constante de que tienes que trabajar en eso. Son buenos consejos sabios, hermanos, para que crezcamos en santidad en todos los aspectos, ¿verdad? Bueno, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.